Hola, ¿cómo están? Les saluda el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado La encíclica Fides et Ratio. Esta encíclica es un documento muy importante del Papa Juan Pablo II y podemos decir que en buena medida ha servido como base, como inspiración para este programa en general. En esta sesión de hoy vamos a ver básicamente tres grandes aspectos o áreas. Un primero se va a llamar visión global de la encíclica Fides et Ratio. El segundo, etapas históricas del acceso a la verdad. Y el tercero, retos de la Fides et Ratio. Por lo tanto, pasamos ya a la primera parte, que es como una visión global de la encíclica. Pero para comenzar, vamos a decir que esta encíclica fue publicada el 14 de septiembre de 1998, o sea, hace poco relativamente, y que su autor es el Papa Juan Pablo II. Como usted sabrá, el Papa, él es doctor en filosofía y también doctor en teología, o sea, desde un punto de vista humano, es una persona muy preparada, con una gran capacidad intelectual. También diremos que esta es la 13ª encíclica del Papa. Cada encíclica es como una especie de tesis doctoral, con un gran trabajo de investigación, con mucha erudición y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego la encíclica consta de una introducción, 7 capítulos y finalmente una conclusión. Vamos por tanto a ver así brevemente cada una de estas partes. Vamos a decir que la introducción está titulada con el siguiente nombre o expresión, que es «Conócete a ti mismo». Es una frase muy antigua que estaba recogida, escrita en el dintel del templo de Delfos, en la antigua Grecia, en ese templo donde se hacían oráculos. Vemos cómo el Papa va con esa apertura de tomar elementos válidos de otras culturas, otras formas de pensamiento que son distintas de la fe cristiana. De hecho, en esta encíclica, el Papa, por primera vez en la historia de la Iglesia, va a citar a pensadores que no son cristianos, ya sea filósofos o fundadores de religiones. Por ejemplo, aparecen citados o nombrados al menos Platón, Aristóteles, y entre fundadores de religiones aparecen Confucio, Buda, Lao Tse. O sea, se ve como una gran apertura del Papa para poder considerar también otros valores. Y de hecho, él plantea que el ser humano es una persona única en la creación, tiene un lugar singular, porque es capaz de hacerse preguntas, y sobre todo preguntas de fondo. De hecho, uno ve que los animales no se preguntan ni de dónde vienen ni de dónde van, simplemente existen. Las plantas menos, las rocas todavía. Nosotros sí podemos preguntarnos, eso es algo que distingue a cada ser humano. Luego, también en esa introducción, el Papa va a decir que la filosofía moderna, contemporánea, tiene grandes aportes, pero desgraciadamente se ha centrado como demasiado en el hombre y ha caído en algunos errores, como pueden ser el relativismo, el agnosticismo, el escepticismo, el que no se preguntan las grandes cuestiones de fondo de la vida humana, como que han desaparecido de la filosofía contemporánea. Luego, él va a plantear en esta introducción cuál es el objetivo de esta encíclica, Fides et Ratio, que traducido es con la fe y la razón, y es que la Iglesia desea devolver a las personas la confianza en sus capacidades cognitivas. O sea, viene a decirnos que nosotros sí podemos alcanzar la verdad, porque de hecho, el ambiente en el que nosotros nos encontramos ahora es un ambiente relativista que dice que todo es opinable, que no hay como verdades absolutas, que no podemos alcanzar la verdad. La encíclica viene a decir, sí podemos, tenemos los medios para hacerlo. Eso fue la introducción. Luego, pasando ya al capítulo primero de esta encíclica, se titula el capítulo primero, Revelación de la sabiduría de Dios. Y en este capítulo va a hablar cómo junto al conocimiento de razón, hay también un conocimiento de fe. Son dos modos o dos órdenes de conocer que no se contraponen, sino que más bien se auxilian. Esa fe está transmitida por la revelación. La revelación, que es básicamente Dios, que nos dice quién es Él, quiénes somos nosotros los humanos y cómo podemos volver a Él. Es como el contenido básico de la revelación, que se ha hecho con obras y con palabras. Dios, que ha dicho cosas y las ha confirmado con sus acciones. Y también las palabras que vienen y
explican las acciones que Dios ha realizado. Y es también importante en ese primer capítulo recordar cómo la revelación cristiana es la verdadera estrella que orienta a la humanidad para llegar a plenitud. No decimos que no hayan elementos de verdad en otras culturas o en otras formas religiosas, puede que las hayan, pero la plenitud está en esta luz que la revelación cristiana ha traído. El segundo capítulo se llama Credo ut Intellegam, creo para llegar a comprender. Y básicamente en él va a decirnos cómo en la Biblia se da una unidad de fe y razón. En Sagrada Escritura aparecen ambos órdenes de conocimiento que iluminan a la persona. Y se recuerda cómo la primera revelación es la misma naturaleza. De hecho le llama así el libro de la naturaleza. Los antiguos decían que la naturaleza es palabra de Dios que interpela al hombre. O sea, al ver las cosas creadas, uno dice, bueno, todo esto, ¿quién lo hizo? Todo este orden, más ahora con todo el tema del DNA, del código genético, uno dice, pero todo esto, ¿quién lo escribió? Luego explica cómo podemos de las criaturas llegar a Dios y, por tanto, es posible un conocimiento metafísico. ¿Qué significa metafísico? Significa más allá de la física, o sea, que podemos elevarnos por encima de un conocimiento sensorial. Y a la vez él comenta cómo Cristo crucificado, la predicación del Señor en la cruz, crucificado, es algo que impacta a la razón. De hecho, hace muchos siglos, para los griegos era una especie de locura. Para los judíos es escándalo predicar a Cristo crucificado. Pero si uno entiende a Cristo en la cruz, eso puede llevarle a desembocar en un océano sin límites de la verdad. Bueno, ahora pasamos ya al tercer capítulo que se llama Intellego ut Credam. Es decir, entiendo o busco comprender para creer. Y aquí nos recuerda cómo el ser humano tiene una profunda nostalgia de Dios. Todos tenemos como el deseo de Dios en el fondo de nuestra alma. Y que el ser humano es capaz de buscar verdades. No solo verdades técnicas o verdades parciales, sino también verdades profundas, el sentido profundo de su vida. Y más que una persona más que ideas o verdades así abstractas, buscamos una persona en quien confiar. Y la Iglesia presenta a esa persona que es Cristo nuestro Señor. Y como ya veíamos antes, uno puede acceder a las verdades tanto con la fe como con la razón. Son modos de acceder a la verdad. Cuando uno verifica algo, es con la razón. Cuando uno